Las autoridades de elección popular no dan oídos, no dan respaldo al pueblo de Morona, Santiago. En promedio, 8 de cada 10 trabajadores del sector comercio en El Salvador, Honduras y Guatemala están en el sector informal, con ingresos menores a los $500. Esto limita sus oportunidades. Por ello, se busca formalizar el comercio, dotando a los interesados de herramientas gratuitas y de asesorías para impulsar sus negocios. Lo que encontramos es que en el sector informal es muy importante el sector comercio. En el sector comercio es donde se concentra alrededor de 1/3 del empleo informal en nuestra región. Y cuando comparamos con el empleo a nivel, el empleo informal en todos los sectores, vemos un incremento alrededor de 20 puntos porcentuales para el sector comercio. Por ejemplo, acá para el caso de El Salvador, 8 de cada 10 tienen un empleo informal de las personas que están ocupadas en el sector comercio y es más o menos el mismo porcentaje para nuestros países de la región. Entonces, el sector comercio se vuelve un sector prioritario a la hora de hablar de informalidad. Por otro lado, las investigaciones nos han mostrado factores recurrentes a la hora de hablar de informalidad. Sin duda, esta preocupante situación se está deteriorando aún más por efecto de la pandemia que nos aqueja a todos. Por ello, avanzar en el proceso de formalización es clave, no solo para reducir estas inaceptables brechas sociales, sino también para avanzar en la diversificación, la productividad y la competitividad de las economías de la región, que sin duda son las condiciones de posibilidad para cerrar estas brechas. A los microempresarios en la informalidad se animen a dar el salto, que expandan sus horizontes y sus alcances como empresarios. Seguramente con este proyecto se les darán muchas oportunidades, serán mucho más competitivos y consecuentemente seguro que van a generar muchas más ganancias. Los 3 grupos de comercio de la región cuentan con el apoyo de la OIT. Asimismo, se ha puesto en marcha el sitio www.formalizatunegocio.org, en donde los pequeños comerciantes podrán obtener mayor información del proyecto. Los más afectados son los municipios pequeños, los que dependen casi completamente de lo que les llega del gobierno central. Por eso piden que a ellos, a los pequeños y medianos, las transferencias comiencen a hacerse en efectivo. Aunque no se oponen a la entrega de bonos. Esto es para los municipios que lo deseen hacer en el marco de obra pública. Esto no es para pago de sueldos ni salarios, no permite la ley. ¿Que cuánto les deben? Según sus cuentas, no es poco. Nosotros, incluyendo Quito y Guayaquil, tenemos $770 millones por la Ley de Equidad Territorial. Esto significa un promedio de $167 millones mensuales que debe transferir el gobierno nacional. Por concepto de devolución del IVA, tenemos $280 millones. Por la ley, por la competencia de patrimonio, alrededor de $24 millones. Esto suma un total de $1.074 millones que tiene el gobierno nacional, que debía ya haber transferido a los municipios del país. El problema no es solo la deuda, sino la situación actual, los gastos extras, las competencias nuevas que trajo consigo la pandemia. Difícilmente nosotros nos sostendríamos con las nuevas competencias que incluso nos están dando y que ahora con la terminación del estado de excepción nuevamente se torna una responsabilidad enorme. Obra pública, nosotros la miramos muy lejos. Señores, no es un juego esto. Nuestras poblaciones se pueden levantar. Hay municipios que no le han depositado un centavo. Los alcaldes no solo exigen un pronunciamiento de las autoridades actuales, sino también de los candidatos a la presidencia, porque creen que será complicado que el actual gobierno alcance a pagar más de $1.000 millones. Así que esperan saber de dónde el próximo presidente sacará los recursos para responder. Proceso judicial por posible delincuencia organizada que mantiene en prisión al exasambleísta Daniel Mendoza, la Fiscalía llama a rendir versión a 2 ministros de Estado. Richard Martínez, titular de la cartera de Economía y Finanzas, deberá comparecer este viernes 4 de septiembre a las 14 horas, mientras el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, fue convocado para el mismo día a las 15:30. Deberán acudir acompañados de un abogado.
Entre tanto, se abrió una nueva investigación penal por posible tráfico de influencias, debido a la supuesta entrega de cargos públicos a cambio de favores políticos en el sector de la salud, también conocido como el reparto de los hospitales. La entidad informó que decidió abrir esta indagación penal a raíz de información obtenida y de acuerdo a la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea el pasado 27 de agosto en la que deciden exigir a la Fiscalía General del Estado que investigue y procese a todos los involucrados en el Gobierno Nacional, la Asamblea, demás instituciones públicas y sector privado, sobre los escándalos en la salud pública, para lo cual deberá remitirse todo lo actuado por la comisión investigadora. En esa sesión, además, se censuró al ex legislador Daniel Mendoza y se pidió al presidente Lenín Moreno la remoción de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Entre las primeras diligencias dispuestas por la Fiscalía en este nuevo caso, se convoca a rendir versión a Harrison Salcedo, abogado del asambleísta procesado Eliseo Azuero, quien en declaraciones a un medio digital aseguró tener información del caso. La Fiscalía también ofició a la Presidencia de la República, al Legislativo y a varios ministerios para que entreguen documentación. El prestigio de la Asamblea afectó las posibilidades de reelección de muchos de los actuales legisladores. Algo más de 100 podían buscar mantener su curul, pero no llegan a 40 los que sí se decidieron. Henry Kronfle, quien va por la reelección con el Partido Social Cristiano, cree que la gente sí reconoce entre los buenos y los malos. Yo digo que es al revés. Yo creo que la gente aprecia ahora más que nunca un trabajo sincero, un trabajo honesto, un trabajo profesional. En su partido, 8 legisladores van por la reelección, entre ellos César Ron y Diana Pasley. Pero el desprestigio afectó, por ejemplo, a Alianza País. Aunque figuras como Elizabeth Cabezas, José Serrano y otros podían regresar, prefirieron no hacerlo. Sin embargo, su lista nacional la encabezarán César Litardo, actual presidente de la Asamblea, y Ana Belén Marín, que va por la reelección. Del lado de Creo serían 6 legisladores que buscan mantenerse, uno de ellos, Luis Pachala. Nosotros, de igual manera, en el segundo periodo, vamos a trabajar para que no exista este modelo estatista, sino un modelo que estabilice la dolarización y la economía. Pero el bloque que más legisladores propone para la reelección es el correísmo. Serían 11. Sin contar 3 que eran alternos y se principalizaron en el actual periodo, como Ronnie Aliaga. Y adicionalmente, otro grupo de compañeros que ha depuesto esa posibilidad de participar para poderle servir al pueblo ecuatoriano, al proyecto de la Revolución Ciudadana, desde otros espacios. No se podían reelegir porque ya cumplieron 2 periodos asambleístas como Marcela Guiñaga, Henry Cucalón o Patricio Donoso, por nombrar algunos. Organizaciones políticas que tenían pocas curules también pugnarán por la reelección. Por ejemplo, Vilma Andrade de Izquierda Democrática y otros independientes, como Ángel Gende. Se verá en las elecciones del 7 de febrero de 2021 si consiguen ese objetivo. Esta tarde, el Consejo de Administración Legislativa CAL conocerá y calificará los 6 pedidos de juicio político que tienen pendientes. De ellos, 4 son en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. 1 contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y 1 más en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. La sesión está convocada para las 18 horas. Las ráfagas de las ametralladoras y fusiles se escuchan a cada instante en el polígono de tiro de la Escuela de Selva del Ejército. A este lugar de la Amazonía, ubicado en la provincia de Orellana, llegaron 19 militares del denominado 7º Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Durante nuestra visita, les encontramos en plena instrucción y práctica de tiro con los soldados ecuatorianos. Son armas de largo alcance con trípodes y visores para disparos de alta precisión a kilómetros de distancia. Una especialidad de los soldados estadounidenses que se comparte ahora a los francotiradores del ejército ecuatoriano. A las prácticas asistieron el ministro de Defensa y el alto mando militar, quienes también se sumaron al ejercicio bélico. La instrucción es parte del acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador en temas de seguridad. Así lo aclara el comandante de la Fuerza de Tarea Norte. Como parte de ello, pues hoy estamos haciendo un intercambio de instrucción y de conocimientos. En tiro, pues hemos hecho francotiradores, tiro de ametralladora y tiros con fusil. Mientras tanto, los soldados ecuatorianos comparten sus experiencias a sus pares de Estados Unidos sobre operaciones en selva y contrainsurgencia. Lo más importante es el compromiso persistente. Ha estado como 10 años, hace
un equipo de séptimo grupo, entreno aquí. Entonces queremos una relación persistente en el futuro. La instrucción también incluye capacitación a nuestros soldados para salvar la vida de heridos en combate, herramientas tecnológicas, entre otras estrategias de seguridad y defensa. Nuevo caso de femicidio en el país. Una mujer fue degollada presuntamente por su ex conviviente en el cantón El Empalme, en la provincia del Guayas. El sujeto fue detenido. Veamos entonces esta lamentable noticia que se la mostramos a continuación. Este sujeto es el autor de la muerte de una mujer en el recinto San Isidro, en el cantón El Empalme. La fémina habría recibido varias puñaladas en el cuello. Una persona de sexo femenino de 27 años de edad, misma que respondía a los nombres de Joana P., de igual manera misma que había sido victimada presuntamente por su conviviente. El hecho ocurrió tras una pelea entre ambos durante la mañana del 1 de septiembre. Ante el macabro crimen, el implicado intentó escapar. Sin embargo, fue detenido por la policía. Como es un sector apartado, son pocos los vehículos que pasan por el lugar, manifestando los testigos de que el sujeto había abandonado el lugar en un bus de transporte público. Los familiares de la fallecida cuentan que la pareja se encontraba separada y están consternados, puesto que los hijos presenciaron el asesinato. Lo que menos quería era verla así. Ya. Yo lo conozco desde niño, entonces ya tuvimos que llamar, ya se puso un niño todo. ¿Y los hijos de ella dónde estaban? ¿Aquí? Con ella. O sea, ella está hasta con la ropa de dormir todavía. ¿Ellos presenciaron el hecho entonces? Por el momento, los menores se encuentran bajo el cuidado de un familiar, informó Eric Zambrano. Monge, presidente nacional del movimiento Creo, quien anunció públicamente la alianza que ese lunes firmaron con el Partido Social Cristiano, pero dice que ese no será el único acuerdo, pues cuenta que hay diálogos con más organizaciones políticas, con miras a las elecciones presidenciales de 2021. Los últimos días hemos ido concretando esos acuerdos, y yo aspiro que la próxima semana sea el propio Guillermo Lasso quien anuncie una gran coalición nacional, un gran acuerdo nacional con una cantidad muy importante de organizaciones políticas de carácter provincial, cantonal y parroquial. Aseguran que es momento de dejar de lado las diferencias para enfocarse en sacar al Ecuador de la crisis económica. Por eso agradeció el apoyo de los socialcristianos, partido que declinó la candidatura presidencial de Cristina Reyes y que es el primer grupo político que respalda públicamente el proyecto. Agradecer públicamente al Partido Social Cristiano, quien ha coincidido en esta gran prioridad que tenemos hoy, todos quienes hacemos, o debemos de tener, todos a quienes hacemos política en el Ecuador, y que vemos al 2021 como una gran oportunidad para llevar al Ecuador en un camino distinto. Parte de la Alianza 21-6 es apoyar a la consulta popular de Iniciativa Ciudadana que impulsó Jaime Nebot, líder del PSC, y en la que también participan gremios de los sectores sociales y productivos del país. Desde el movimiento Creo dicen que recolectarán firmas si es necesario. Que se va a hacer un proceso de recolección de firmas. Si en algún momento los promotores de esta iniciativa, que es apoyada por el abogado Nebot y que entiendo que es apoyada por un gran sector de organizaciones sociales, requiere que nosotros como organización y como ciudadanos finalmente que somos, nos involucremos en ese proceso. Yo creo que no tendríamos por qué no hacerlo. Por ahora señalan que hay mucho trabajo por hacer, que nada está dicho todavía y que los diálogos continúan para poder sumar más apoyo. Y en ese contexto, la televisión alemana entrevistó al ministro Juan Carlos Ceballos. El titular de Salud defendió el trabajo del gobierno para enfrentar la pandemia y los resultados obtenidos. Con nosotros, a quien ven, aquí en el estudio de Deutsche Welle, el ministro de Salud Pública de Ecuador, el señor Juan Carlos Ceballos. Ministro, muchas gracias por estar aquí con Deutsche Welle en esta entrevista. Encantado Bienvenido. de estar aquí, con muchísimo gusto. Quiero partir por lo primero, señor ministro. Usted, sabemos, se ha entrevistado con epidemiólogos en el Hospital Charité de Berlín. ¿Qué es lo que podemos contar de ese encuentro? Esta es una pandemia y por lo tanto es global. Las soluciones tienen que ser conjuntas. Y hemos encontrado una gran oportunidad con Charité, con la cooperación alemana, con el gobierno alemán, para trabajar juntos.
Charité nos visitó hace más o menos un par de meses y ahora ha vuelto otro investigador a Quito. Hemos traído muestras para que sean estudiadas acá. Esa es la parte más importante. Es de transferencia de conocimiento y nosotros aportamos también. Esa es la parte interesante porque es bidireccional. Nosotros sabemos cómo hacer ciertas cosas y ellos nos enseñan otras. El señor ministro además es doctor también. Señor ministro Ceballos, Ecuador presenta más de 113.000 casos confirmados y más de 10.000 muertos en el contexto de la pandemia, de los cuales por lo menos 6.500 son confirmados oficialmente por la COVID-19. ¿Por qué es tan difícil equiparar las cifras? No hay cómo esconder los muertos. Esa es la parte más importante. Pero hay dos cifras que la gente confunde mucho y que nosotros hemos tenido el error de no explicarlas bien. La una es la tasa de letalidad. Es decir, aquellas personas que tienen un PCR positivo y que fallecen. Esas son las 6.000 y pico. Pero el resto de gente que muere son las tasas de mortalidad general. Suena un poco curioso esto. Y esas hay que compararlas con los años precedentes, es decir, 2018-19, ¿qué pasó con 2020? Y ahí tenemos, particularmente en Guayaquil, un exceso de mortalidad que va alrededor de los 20.000 muertos. O sea, ese es el exceso de muertos que hubo. Cuando hablamos de lecciones aprendidas, ¿qué usted como ministro de Salud, qué le puede decir a su gente en Ecuador? Yo quisiera borrarle de la memoria esas imágenes tan terroríficas que fue y significó Guayaquil y que tampoco no las podemos esconder. Porque nos cogió como a muchas ciudades, como a Londres o como nos cogió a Nueva York o ahora el sur de la Florida o al Perú, muy desprevenidos. Pero ahora lo que les puedo decir es que si es que ponen atención en la atención primaria de salud, en una vigilancia activa, es decir, yo busco los casos, van a ser una diferencia enorme. A pesar de ese pico de mortalidad tan grande, del cual usted menciona en Guayaquil, hoy en el país, después de 6 meses de confinamiento, etcétera, tenemos una de las cifras más bajas de América Latina. A Cindy Yagual el COVID-19 le trajo más hambre y pobreza. Asegura que antes de la pandemia trabajaba en una empresa de limpieza. Perdió el empleo y ahora en su casa se come una sola vez al día. Tipo 3, 4 de la tarde comemos. Una sola comida, o sea, arroz con huevo o verde cocinado. Indica que la mala alimentación de estos 5 meses ya empieza a pasarles factura a sus pequeños hijos. Sí les ha dado, les duele el estómago, todo eso. No sabemos qué decirles a nuestros hijos. No sabemos cómo explicarles que no hay comida. Pero esta familia no es la única. Carmen tampoco ha podido alimentar adecuadamente a sus 4 hijos desde que perdió su trabajo. Hay a veces que solo comemos sopa o a veces arroz, porque a veces no nos alcanza con un huevo, sino así con un fideo. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación FAO, el impacto socioeconómico que deja el COVID-19 prevé que en el país cerca de 800.000 ecuatorianos podrían enfrentar graves problemas de inseguridad alimentaria, es decir, dificultad para acceder a una alimentación adecuada. Así lo explica Agustín Zimmerman, representante de FAO en Ecuador. Pero esto ya nos da la pauta de que definitivamente va a haber un impacto en lo que es los índices de malnutrición. Lo que se nota cuando hay una caída en los ingresos es que la gente compra no solo menos alimentos, porque a veces no puede acceder porque no tiene el ingreso para hacerlo, pero sino también una menor calidad de alimentos. Por ello insta al gobierno a no abandonar los programas de protección social, que hoy más que nunca son importantes luego de la crisis que deja la pandemia. Estamos trabajando en el marco de una nueva ley orgánica, es el de alimentación escolar, el programa de alimentación escolar. Antes de la llegada del coronavirus, 1.5 millones de ecuatorianos ya vivían en situación de extrema pobreza. Una semana después de su detención en Quito y del posterior traslado a la cárcel de mujeres en Guayaquil, Juan Francisco Ospina, abogado de Karina Cadena, aseguró que ella no pondrá trabas en la investigación, al contrario, va a colaborar. Ella no es política, ella no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de quehacer. Ella es una empresaria que para vivir necesita trabajar. ¿Qué quiero decir? Y ella va a seguir colaborando. En todo lo que necesite va a seguir colaborando.
A Cadena se la procesa por el presunto delito de asociación ilícita por las irregularidades en la comercialización de insumos médicos en hospitales del Seguro Social en Guayaquil. Según la Fiscalía, ella sería parte de una red que se benefició de esos contratos. Entre los procesados también están exfuncionarios del IES, los hermanos Michelle, Jacobo y Abdalá Bucarampuley, Daniel Salcedo y otros más. Mi defendida tiene una relación casual de conocimiento tanto de los señores Bucarán como del señor Salcedo. No son amigos, no son compadres, no han compartido una mesa, no se han ido de viaje, no son amigos. Sobre este tema en la Fiscalía nos indicaron que no se pronunciarán por ahora, pero esta es solo una de las tantas investigaciones por las irregularidades en la compra y venta de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Esta se ha convertido en la portada de Galápagos para el mundo. Es la carta de presentación del archipiélago que le ha colocado en uno de los lugares más hermosos del planeta. Se trata de Bartolomé, uno de sus islotes. Es como volver al pasado y ver cómo el planeta o muchos continentes comenzaron. Así, como algo que parece que no tiene mucha vida, a lo que nos acercamos vemos que tiene bastante vida. Luego de subir alrededor de 400 escaleras, se puede apreciar este paisaje, donde a lo lejos se observan al menos 7 islas. Y ese pináculo, restos de un viejo cono volcánico que emerge en forma puntiaguda y que se encuentra casi en la orilla de su playa dorada. Es especial porque podemos ver los pingüinos. El pingüino de Galápagos es la tercera especie más pequeña del mundo. Muy cerca de Bartolomé está la isla Santiago. Allí parece que el tiempo no ha pasado. Se puede observar sorprendentes formaciones de lava de erupciones volcánicas que le ha convertido en un sitio para estudios científicos y también una de las islas favoritas de los turistas para tomar fotografías. Sí, pues estamos muy emocionados de poder venir acá, conocer por primera vez este paraíso que está en nuestro país. Pero Galápagos también es una excelente opción para realizar actividades acuáticas como kayak y snorkel, una de las favoritas de los más pequeños. Y precisamente es en la isla Santa Fe, donde usted en sus playas tranquilas podrá observar tiburones, mantarrayas, tortugas y lobos marinos. Estuvo chévere y muy lindo porque vimos pingüinos. Se puede ver las especies que están debajo del agua y que no se pueden ver desde arriba. Galápagos sin duda debería ser una parada fija para los ecuatorianos. Es que más allá de ser un paraíso y un laboratorio viviente, es un ejemplo de conservación, donde hay especies únicas en el mundo que viven en entornos naturales. Si se pregunta cómo visitar estos lugares y otros en tan solo 4 días, no se pierda este miércoles nuestra última entrega. Con cámaras de Alexander Herrera, Fernanda Ceballos, 24 horas.